Lo vamos. Bien, habíamos comentado que para un lenguaje dado podían haber varias gramáticas que generan el mismo lenguaje. En este caso, para nuestra gramática regalona, una gramática que a todas luces es mucho más simple, es esta gramática que aparece indicada acá. Vamos a ver. Esta gramática claramente es más simple que nuestra gramática regalona. El problema es que no impone la misma estructura que impone la gramática anterior, que habíamos comentado que eh, da, vamos a ver esto, que da la estructura que nosotros nos metieron a la fuerza cuando discutíamos álgebra en el colegio. Nos decían que una expresión como esta, lo que se hace es primero hacer la multiplicación y después sumar, lo que corresponde a este árbol de derivación, que es una posibilidad dentro de nuestra gramática. O sea, si ustedes miran este árbol de derivación, tenemos que E da E más T, perdón, E más E, que es una de las producciones de la gramática. Este E da E por E, que es otra de las producciones de la gramática, y tenemos E da A, que se repite varias veces, en el fondo 3 veces. Por lo tanto, esto de acá es un árbol de derivación válido en nuestra gramática simplificada. Pero con la misma justificación que ese árbol de derivación podríamos construir este. Y si nosotros asociamos un significado al árbol de derivación, este árbol de derivación significa una cosa distinta de este, porque son árboles diferentes. Si es que nosotros usamos la estrategia relativamente obvia de evaluar la presión por la vía de hacer un cálculo, un recorrido en postorden, o sea, este A me da este A me da este E con este E multiplicados me dan este y así sucesivamente. Esto de aquí me da A cuadrado más A, este de aquí me da A por A más A, o sea, 2A cuadrado, que definitivamente es diferente. A eso se le dice que en ese caso que la gramática es ambigua. Ambigua porque una misma palabra tiene dos significados diferentes, dos árboles de derivación diferentes. Eso es un tema que para aplicaciones prácticas, o sea, como comentábamos, una de las aplicaciones de gramática de contexto libre es precisamente lenguaje de programación, donde debemos asociar un significado a una sarta de caracteres, de letras y símbolos, y en particular también asociar un significado a qué es lo que significa una expresión aritmética. Si la gramática me da dos árboles de derivación distintos, no sé cuál es el correcto, entre comillas, y por lo tanto tenemos un problema. Así que desde el punto de vista práctico, ese es un problema serio. Vamos a volver sobre ese tema un par de veces más adelante. Veamos ahora algunas maneras de manipular gramática con la idea de ver de simplificarla. Si en una gramática de contexto libre hay una producción de la forma un no terminal da una palabra alfa, donde alfa no aparece
perdón, A mayúscula no aparece en alfa, podemos simular básicamente esa producción creando producciones en cuyos lados derechos reemplazamos todas las veces que aparece A por alfa y eliminamos el no terminal alfa. O sea, cada vez que tomamos todas las producciones, revisamos si es que aparece A mayúscula en algún lado, y donde aparece, en vez de poner A mayúscula, ponemos alfa. Y si hacemos eso para todas las alternativas que hay para A mayúscula, podemos tranquilamente eliminar A mayúscula la gramática y terminamos obviamente con, con toda con una nueva gramática que claramente hace exactamente lo mismo. Los árboles de derivación van a ser en el fondo más chatos porque nos estamos saltando las producciones A da alfa. Pero no hay problema, ¿sí? Esto no nos puede introducir ambigüedades, porque básicamente lo que estamos haciendo es tomar un árbol de derivación y acortarle alguna de las ramas, y al hacer eso, obviamente, el árbol de derivación no puede mágicamente transformarse en varios. Producciones épsilon. Otro de los temas que resulta interesante por razones prácticas, probablemente ustedes han visto algo de esto cuando discutieron gramáticas en lenguaje de programación, el formalismo de BNF que se usa tradicionalmente ahí permite producciones vacías, o sea, que haya una construcción que da nada. Eso es muy cómodo en la definición de lenguaje de programación. Por ejemplo, ustedes conocen C. En C uno puede definir un bloque, básicamente entre paréntesis de llave, y eso a su vez es, bueno, C tradicional, en el fondo, una secuencia de declaraciones o definiciones, o sea, por ejemplo, introducir una nueva variable y luego una secuencia de eh, instrucciones. Lo interesante en C es que cualquiera de las dos cosas, las definiciones al principio del bloque pueden ser nada y también puede ser nada las instrucciones que conforman el bloque. Si quisiéramos anotar eso en términos de las distintas opciones que hay, tendríamos que decir, mire, un bloque puede ser abre paréntesis, cierre paréntesis, llave, o puede ser abre paréntesis, llave, definiciones, cierre paréntesis, llave. Tendríamos que dar un montón de alternativas diferentes que son una lata espantosa en realidad para efectos de entender que diantre de lo que estamos tratando de expresar no ayudan en nada. En ese sentido, el permitir producciones que no terminal da epsilon es una abreviatura cómoda. Vimos también que en las gramáticas regulares podíamos aceptar producciones nulas de la forma ada epsilon sin afectar mayormente los lenguajes generados. Básicamente lo único que hacíamos era agregar la posibilidad de generar epsilon que la definición oficial de gramáticas regulares no permite. Algo parecido ocurre también en el caso de las gramáticas de contexto libre, y por eso es que también, por ejemplo, en BNF se acepta esa clase de cosas. La idea de hacer esto es, en el fondo, aplicar lo que habíamos comentado antes, que si hay una producción de la forma A da alfa, podemos reemplazar A mayúscula por alfa en todas las partes donde aparece y no hemos hecho nada particularmente dañino. ¿Sí? Y aquí el alfa que nos interesa es epsilon. Para poder hacer eso, tenemos que identificar primeramente todos los no terminales que puedan dar epsilon.
no solamente en un paso de derivación, porque como epsilon es nada, si yo tengo un no terminal A que tiene una producción A da B mayúscula, donde B mayúscula es otro no terminal, y B mayúscula a su vez da epsilon, en dos pasos A da B da epsilon, tenemos que A también da epsilon, y por lo tanto también tenemos que considerarlo como si fuera en realidad algo que pueda dar epsilon en el proceso. Tenemos que entonces primeramente identificar todos aquellos no terminales, tales que ese no terminal deriva en cero más pasos, en realidad un más uno o más pasos, pero da lo mismo, epsilon. En inglés les llaman nullable symbols, que es una frase que en realidad es imposible de traducir al castellano en forma decente. Así que lo vamos a dejar tal cual. Una vez que tengamos identificado a todos nuestros no terminales que puedan desaparecer en el fondo por la vía de en cero o más pasos derivar epsilon, creamos nuevas producciones que simplemente omiten todos los subconjuntos de los no terminales de la colección anterior. Y finalmente eliminamos todas las producciones nulas, o sea, las producciones de la forma A da epsilon de la gramática. Y con eso tenemos una nueva gramática. Claro que esa nueva gramática puede tener la particularidad que no genera exactamente el mismo lenguaje, en particular si es que el símbolo partida es de los no terminales que dan epsilon, un nullable symbol. En ese caso, eh, perdón, nuestra gramática claramente no va a generar epsilon, porque eso está prohibido. Si queremos reponer eso, podemos agregar esa producción y por lo tanto generar epsilon, digamos, por el lado, con lo cual nuestra gramática obviamente deja automáticamente de ser formalmente de tipo 2 y es una gramática solo de tipo 0, pero para efectos prácticos podemos considerarla como una gramática de tipo 2 de contexto libre. Entonces, nuestro siguiente problema es encontrar aquellos no terminales que pueden dar epsilon en 0 o más pasos, en 1 o más pasos en realidad. La idea de cómo hacerlo es bastante simple. Si hay una producción de la forma A da epsilon, el no terminal A pertenece al conjunto por derecho propio. Ahí no hay nada que discutir al respecto. Si A da alfa es una producción y A alfa está formado solo por símbolos del conjunto que estamos tratando de construir, conjunto que tenemos en este momento, A también tenemos que agregarlo al conjunto. La idea entonces es usar estas dos cosas, la primera y después la segunda todas las veces que sea necesario hasta que finalmente no hayan más cambios y el conjunto se estabilice. Ese conjunto tiene que estabilizarse tarde o temprano porque el conjunto de no terminales es un conjunto finito y por lo tanto no podemos seguirle agregando cosas en forma indefinida, así no hay problema. Ejemplo, consideremos la inofensiva gramática que tenemos ahí, donde tenemos dos no terminales que dan epsilon directamente, que es el A y el B. Partimos entonces con que las no terminales que dan epsilon son primeramente A y B. Tengo que volver a mi anotador aquí. Spotlight. Por esta producción de acá, tengo que incluir A. Por esta producción de acá, tengo que incluir B. Enseguida, lo que nos dice el cuento es ubicar aquellos no terminales que tengan producciones cuyos lados derechos estén formados solamente
en este momento por A y por B. Y aquí tengo una producción cuyo lado derecho es solamente A, B mayúscula. Por lo tanto, tengo que agregar C a mi conjunto. Con eso estamos. Vuelta a lo mismo anterior, tenemos que ahora revisar la gramática para verificar si es que hay lados no terminales, lados izquierdos, que al lado derecho tengan producciones, o sea, tengan solamente una palabra formada solamente por A, B y C. Y vemos que S, S tiene este lado acá, BCB, que está formado por B y C solamente, mayúsculas, que están en el conjunto. Por lo tanto, tenemos que agregarlo. Y vemos que se acaba el proceso porque si intentamos la misma jugarreta de nuevo ya no vamos a poder agregar nada nuevo. O sea, llegamos a la conclusión de que directa o indirectamente todos los no terminales de nuestra gramática dan épsilon. Reemplazando en la gramática, como lo habíamos dicho antes, tenemos primeramente las producciones originales. Después de esta producción de acá, tengo que sustituir este A por epsilon, lo que me da esta producción de acá. El B por epsilon, lo que me da esto. O el A y el B ambos dan epsilon, lo que me da esto. La segunda producción, la misma idea. B da epsilon, me da esto. A da epsilon, me da esto. B y A dando epsilon me dan esto. Esta de acá, si A da epsilon, resulta esto. De esta alternativa de acá, resulta que B puede dar epsilon, lo que me da CB. Puede dar epsilon C, que me da BB. Puede dar epsilon el segundo B, lo que me da BC. Pueden dar epsilon el B y el C, lo que me da B. O el C y el B, lo que también me da B. ¿Sí? ¿Y dónde saqué esto? Aquí hay algo medio raro. En realidad esto no debería ser A, debería ser C. Está malo. Hay que corregir la presentación y de ahí se lo subo. Ya. Seguimos con nuestro mismo proceso de antes. Ahora con las producciones para A. Las producciones para A que teníamos eran BA. Y la producción BA da BA o epsilon, ¿cierto? Y la epsilon la eliminamos en el fondo. Si A da epsilon, me queda esto. B, teníamos AB, que si ponemos la opción de que el B de epsilon me queda solamente A. La producción C era AB o CC. La
alternativa a esta es que desaparezca la A, que me deja un puro B, que desaparezca el B, me queda un puro A, o la alternativa epsilon, ¿sí? Que es que ambos desaparezcan. Pero, como habíamos dicho, esta clase de cosas igual las vamos a terminar eliminando. Y bueno, eliminamos las producciones epsilon que de alguna manera se nos metieron por el lado en nuestra construcción para dejar una gramática propiamente de contexto libre, y como en este caso epsilon también se produce desde S, dejamos la producción S da epsilon, y finalmente terminamos entonces con una gramática de contexto libre. El tema, y en realidad aquí debería poner la gramática resultante. Está claro que la gramática que resulta, en este ejemplo bastante sencillo, crece montones. Se aparecen un montón de producciones nuevas. Como comentábamos, tener producciones nulas es una abreviatura útil porque en el lenguaje de programación es bastante común tener situaciones en las que se dice aquí se permite hacer tal cosa, pero no está obligado a hacerlo. O sea, puede definir nuevas variables si quiere. Si no quiere, no lo haga. Y eso corresponde precisamente a dar la opción de que alguna construcción dé nada. Por lo que acabamos de hacer, en términos informales, se le llama de contexto libre a las gramáticas todas cuyas producciones tienen la forma no terminal de una palabra, y esa palabra puede ser, puede incluir la palabra vacía. Desde el punto de vista estrictamente formal, claro, esas gramáticas en realidad son de tipo cero, no son de contexto libre. Otro tema que supongo que les preocupa enormemente es el hecho de que en una gramática puedan aparecer símbolos en nuestra definición de la gramática, ya sea terminales o no terminales, que simplemente no sirven para nada, que son simplemente, ¿cómo se llama? Madera muerta, digamos, que en realidad no hay por qué mandarla trayendo. Un símbolo que no aparece en ninguna derivación de alguna palabra en el lenguaje, claramente podemos catalogarla como un símbolo inútil y nos interesa entonces eliminarlos. Supongamos que tenemos una cierta gramática. Ahí me falló el cierre paréntesis. Debería ser una llave. A un símbolo de esa gramática, un símbolo X, se le llama generante si ese símbolo genera, usando en la gramática, una palabra formada solamente por terminales. Un símbolo se llama alcanzable si es que hay alguna derivación en la cual aparece ese símbolo partiendo desde el símbolo de partida. En el fondo, lo que nos interesa entonces para eliminar símbolos inútiles son eliminar aquellos símbolos que no son generantes
y también aquellos que no son alcanzables. Y obviamente a la pasada las producciones en las que esos símbolos participan. Nótese que eh, cuando estoy hablando de símbolo X, ahí estoy hablando de un símbolo que puede ser terminal o no terminal. Podemos tener eh, terminales que no son alcanzables y podemos tener no terminales que no son alcanzables. Está claro que los terminales son generantes por derecho propio. En 0 pasos llegan a una palabra formada solamente por terminales, pero perfectamente pueden ser inalcanzables. Un no terminal puede ser no generante si es que en el fondo jamás hay manera de generar nada útil a partir de ahí. Los algoritmos para determinar símbolos generantes y símbolos alcanzables en realidad son bastante obvios. La idea, en el fondo, para determinar símbolos generantes es partir con los que sabemos que son generantes. Son generantes por derecho propio, como habíamos dicho, los terminales. Enseguida serán generantes todos aquellos símbolos, aquellos no terminales que tengan lados derechos de producciones formados solamente por terminales. Enseguida, todos aquellos no terminales que tengan lados derechos formados por los no terminales anteriores y terminales, y así sucesivamente hasta que no haya más cambios. O sea, la misma historia que estábamos haciendo antes para determinar símbolos que dan épsilon. Para hallar alcanzables, bueno, el símbolo de partida S es alcanzable por derecho propio. De S llegamos a S sin hacer nada. Y enseguida son alcanzables todas aquellas cosas que son alcanzables desde cosas que hemos determinado que son alcanzables. ¿Okay? Un ejemplo. Consideremos la gramática de contexto libre siguiente. Tenemos esta gramática de acá, si ustedes la miran, está claro de que el C de alguna manera está completamente desconectado de todo el resto de las cosas, digamos, C mayúscula, y por lo tanto definitivamente es inútil. Lo mismo el C minúscula. No hay manera de generar nada que contenga C minúscula con esa cosa. Así que eso no sirve. ¿Sí? Pero lo que nosotros buscamos en el fondo es tener algún mecanismo un poco más sistemático que nos garantice que obtenemos el resultado sin mediar posible error humano. Los símbolos generantes de esta gramática, y aquí podemos partir inmediatamente, son generantes primeramente A, B y C, C, porque son terminales. Enseguida, son generantes todos aquellos no terminales donde aparecen lados derechos formados solamente por A minúscula, B minúscula o C minúscula. O sea, S es generante por esta producción, A mayúscula es generante por esta producción y C es generante por esta producción de acá. Primera pasada lista. Segunda pasada, veamos ahora si es que hay lados derechos formados solamente por S, por terminales, A minúscula, B minúscula, C minúscula, por S mayúscula, A mayúscula, C mayúscula. Y no hay nada nuevo que agregar, así que se acaba el proceso. Nótese que hemos llegado a la conclusión de que B no es generante. Si ustedes miran las producciones de B, una vez que de alguna forma hayamos introducido un B en algún lado, no hay manera de deshacerse de él, porque todas las producciones que hay para B
incluyen una nueva B mayúscula. O sea, una vez que nos metimos con una B, no hay forma de deshacerse de ello. Por lo tanto, ahí estamos fritos. ¿Sí? Claramente situaciones se pueden dar donde la cosa es más complicada, no es tan directa. Pero en todo caso hemos identificado los símbolos generantes de nuestra gramática. Los símbolos alcanzables ahora. Partimos con S, que es alcanzable por derecho propio, como habíamos dicho. Como S tiene producciones A mayúscula, B mayúscula y A minúscula, tenemos que agregar A minúscula por esta producción, tenemos que agregar A mayúscula, B mayúscula por esta producción de acá, y terminamos con S. Veamos ahora el A, ya estamos listos con él, eso no pasa nada nuevo. El A mayúscula genera B, por lo tanto tengo que agregar B minúscula al conjunto de los alcanzables. B nos diría que tengo que agregar el B mayúscula, ya está, que tengo que agregar B minúscula, ya está, que tengo que agregar B mayúscula, ya está, y A mayúscula, que ya estaba, y se acabó. Y por lo tanto, finalmente el conjunto de alcanzables es precisamente este conjunto que, escrito en forma ordenada, es esto. Si primero lo que hacemos es eliminar los símbolos que no son generantes, me queda esta gramática. ¿Sí? Básicamente el único no generante que había era el B, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es eliminar B y todas las producciones en las que participa B, y me queda eso. Si a continuación en esa gramática veo cuáles son los símbolos alcanzables, veo que los símbolos alcanzables son S y A solamente, no hay más. A mayúscula y C mayúscula claramente no son alcanzables. Y eliminando ahora los que no son alcanzables en la gramática que resultó, me queda finalmente la gramática S da A, que en el fondo me está diciendo que mi gramática original, la única palabra que puede generar es la palabra A. Hagámoslo al revés ahora. Si primero eliminamos los símbolos que no son alcanzables, vimos que el no alcanzable eran los C mayúscula y minúscula, me queda esta gramática. Si ahora, con el resultado, elimino, veo cuáles son los símbolos que son generantes, veo que son generantes el A minúscula, el B minúscula por ser no terminales, el A mayúscula por esta producción de acá, y el S por esta producción de acá. O sea, son generantes estos símbolos de acá. Si elimino todos los que no son generantes, que en este caso es el B mayúscula, me queda esta gramática de acá. S da A y A da B. Está claro que esa gramática de allí todavía incluye el A mayúscula, que no es alcanzable y por lo tanto es un símbolo inútil. Incluye el B, que no es alcanzable tampoco y también es un símbolo inútil. ¿Correcto? O sea, ¿en qué orden hacemos estas operaciones de eliminar símbolos no generantes y no alcanzables? Da resultados distintos. Hay que hacerlo exactamente en el orden de eliminar primeramente los que no generan nada y de la gramática resultante eliminar aquellos símbolos que no son alcanzables. El resultado es una gramática que claramente genera exactamente el mismo lenguaje que la gramática original de la que partimos, pero que tiene la ventaja de no tener símbolos inútiles.
La relevancia práctica de esto es que si el día de mañana ustedes diseñan, por ejemplo, una gigantesca gramática para algún nuevo lenguaje de programación que hayan inventado, es de esperar que esa gramática no contenga construcciones que no sirven para nada, que no se usan en ningún lado. Por lo tanto, en realidad esto más que simplificar gramáticas es una manera de verificar de que la gramática que ustedes construyeron es como una manera de verificar de que no haya errores tontos en su construcción. Bueno, entonces, en resumen, para esta parte es que discutimos algunas operaciones que dan gramáticas equivalentes, algunas cosas más o menos simples que podemos hacer, básicamente sustituir el lado derecho de una producción por el lado izquierdo, si es que no aparece el lado izquierdo en el lado derecho, eso no nos puede echar a perder la gramática y terminar con una gramática ambigua, ¿sí? Terminamos con una gramática equivalente. Las otras operaciones un poco más elaboradas que vimos son eliminar producciones vacías, producciones nulas, que claro, en realidad no estamos hablando ahí de gramáticas de contexto libre, pero son una extensión, una abreviatura cómoda. Y finalmente hablamos de la operación de determinar símbolos generantes y alcanzables y vimos cómo podemos eliminar símbolos inútiles, símbolos que no aparecen en ninguna producción de una palabra generada por la gramática. Hablamos, claro que esto no fue en esta clase, sino que fue en la clase pasada, de derivaciones de extrema izquierda y de extrema derecha como representantes de toda una colección de derivaciones equivalentes, que en el fondo quedan representadas en forma más compacta y gráfica por árboles de derivación. Y discutimos que muchas aplicaciones asocian a un significado a una palabra que corresponde al árbol de derivación de alguna forma. Y eso nos lleva entonces al problema de que pueden haber gramáticas ambiguas, que la gramática genera la misma palabra por dos caminos esencialmente distintos, dos árboles de derivación diferentes. Y eso, cuando si queremos asociar una cierta estructura a una palabra, como por ejemplo la estructura de una expresión algebraica con sus operaciones y el orden en que deben efectuarse, el hecho de que hayan dos o más alternativas de escribir lo mismo, de dar un árbol de derivación distinto, dos árboles de derivación distintos a una misma palabra, es un problema. Por lo demás, si es que estamos hablando de ambigüedad, está claro que también podemos tener expresiones regulares, gramáticas regulares que son ambiguas. Pero las gramáticas regulares en realidad no nos interesa ninguna estructura, sino que típicamente las aplicaciones prácticas lo que les interesa es o no es, digamos, no es más que eso. Y por lo tanto, en ese caso, el problema de ambigüedad existe igual, pero no es relevante en la práctica. Y eso sería con esto. No sé si hay, déjenme cerrar esto, si hay consultas. No, profe, por mi parte no hay consulta. Bien,
En la colección de certámenes anteriores, seguramente van a encontrar algunos ejercicios de tomar gramáticas y determinar símbolos inútiles y simplificar la gramática. ¿Sí? Les recomiendo que le den una vuelta al tema. No es particularmente difícil, no es particularmente que uno pueda decir, oye, esta cuestión es lo más terrible que hay en términos de conceptos complicados, pero es bueno tenerlo claro y haber tirado los dedos a algunas alternativas, por lo menos por ahí. ¿Sí? Ya, déjenme cerrar esto y vamos a nuestro siguiente tema. ¿Qué está haciendo yo aquí? Tengo que compartir la pantalla, casi se me olvida. Ya. Un paréntesis, en la clase de ayer me comentaron que veían unas cajas negras encima de texto. No hay ningún problema de esa clase aquí hoy día, ¿no? Bueno, espero que no. Formas normales. Si nosotros queremos hacer demostraciones, o en general plantear algoritmos que trabajen con gramática de contexto libre, el hecho de que las producciones, los lados derechos de las producciones sean básicamente casi cualquier cabeza de pescado no complica la existencia. Si es que queremos hacer una demostración con la gramática, vamos a tener que considerar el caso en que tal vez tengamos que considerar el caso de qué pasa si es que el primer símbolo es un terminal, qué pasa si es un no terminal, si es que aparece un solo terminal o aparece un solo no terminal al lado derecho, etc. Y eso termina entonces fácilmente en una maraña de casos especiales que es un lío terrible de manejar. Para simplificar esta clase de cosas, fundamentalmente con la intención de simplificar demostraciones, se han definido lo que se han llamado formas normales de la gramática de contexto libre, que restringen la forma de las producciones. Y obviamente esto tiene chiste solamente en la medida en que podamos demostrar que cualquiera gramática de contexto libre la podemos escribir con producciones de las formas restringidas que se están proponiendo. Y obviamente me interesa que eso se pueda hacer en forma automática, o sea, que hay un algoritmo que nos haga la pega de la traducción y no tengamos que confiar en que sabemos que hay, pero no tengo idea cómo encontrarlo, ¿sí? Eso no sirve de mucho. O sea, puede servir a la hora de ¿cómo se llama? A la hora de trabajar con demostraciones, pero a la hora de que queramos utilizar esta clase de cosas en un algoritmo, obviamente eso no es muy, eh, no es muy práctico, no es muy útil. Las transformaciones en particular tienen la particularidad de mantener la no ambigüedad de la gramática y posiblemente otras propiedades que la gramática tenga que pueden ser de interés. Lo de que se mantenga la no ambigüedad obviamente sigue siendo interesante si es que queremos usar esto en algún algoritmo que hace algún procesamiento de la gramática. Si el
transformar la gramática no introduce ambigüedad. Vamos a estar posiblemente en condiciones de recuperar, por ejemplo, el árbol de derivación en términos de la gramática original, de la derivación en la gramática modificada, y por lo tanto estamos logrando encontrar lo que que nuestra aplicación considera es el significado de la palabra que nos interesa. Hay varias formas normales. La más famosa y más usada es la forma normal de Chomsky, que suele abreviarse CNF por Chomsky Normal Form. Y esa es la que vamos a discutir ahora. Hay varias más que tienen usos más bien especializados que por el momento nosotros no nos interesan, digamos, por lo tanto no las vamos a discutir. La forma normal de Chomsky es que la gramática tenga producciones que tienen solamente producciones de la forma no terminal da dos no terminales. Obviamente esos no terminales podrían ser el mismo, ¿sí? O sea, podría ser A da AA, por ejemplo, o A da BB, o alguna cosa así. Y producciones de la forma no terminal da terminal, ¿sí? Una gramática que cumple con eso, que todas las producciones cumplan con eso, se dice que está en la forma normal de Chomsky. Nuestra tarea, entonces, es demostrar que cualquier gramática que ustedes me tiren, gramática contexto libre, realmente contexto libre, no me vengan con gramáticas que tienen lados derechos de producciones que son épsilon. Queremos demostrar que toda gramática se puede transformar a una gramática en la forma normal de Chomsky, que genera el mismo lenguaje. La estrategia general es, vamos a partir suponiendo que nuestra gramática no tiene símbolos ni producciones inútiles, que lo único que hacen es complicarnos la existencia, así que podemos en una primera pasada asegurarnos que esas cosas no están. Eliminar símbolos o producciones inútiles, obviamente no cambia el lenguaje que la gramática genera, así que no causa daño para efectos de lo que queremos lograr acá. Enseguida, eliminar terminales en aquellos lados derechos en que aparecen varios símbolos es bastante sencillo. Para cada no terminal, perdón, para cada terminal definimos un no terminal, llamémosle, como somos terribles de creativos, X sub A, que tiene la única producción X sub A da A. Déjenme aquí. Tenemos esta producción como única producción para el no terminal nuevo X sub A mayúscula, que obviamente supone que esto no aparece en ningún otro lado. Y sustituir X sub A por A en todas las producciones con cada lado derecho que aparece más de un símbolo. ¿Sí? Con eso vamos a terminar con una colección de producciones de no terminal da terminal, que está ya lista en la forma normal de Chomsky. Otras producciones que tienen la forma no terminal da una colección de solo no terminales. Primer paso resuelto. Problemas en esto nos van a producir aquellas producciones que tienen un lado derecho que contiene un único no terminal, lo que se llaman producciones unitarias, y con lados derechos de largo 3 o mayor, o sea, qué sé yo, A da B, C, D, ¿sí? O cosas de esa clase. Esas se nos escapan de la forma normal de Chomsky. Entonces, primer paso, lo que vamos a hacer a continuación es eliminar producciones unitarias.
Lo que tenemos que hacer es identificar no terminales que participan en producciones unitarias formando cadenas, que se yo, A1 da A2, da A3, bla, 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 hasta da A sub n. La observación que habíamos hecho antes, en el fondo significa que toda esa clase de cadenas nosotros las podemos simplemente resumir en uno. O sea, donde aparece A sub 1, simplemente plantifique A sub n y sáltese todos los pasos intermedios. Y eso es lo que queremos hacer a continuación. Identificar esas cadenas de producción es bastante obvio. O sea, parta con aquellos no terminales que dan directamente en un paso de producción otros no terminales y vamos agregando, digamos, cadenas, las vamos alargando conforme vaya siendo necesario. Si en una cadena tenemos un A sub I da A sub J y las producciones no unitarias de A sub J son A sub J de alfa 1, alfa 2 hasta alfa sub n, lo que podemos hacer es reemplazar ahí por los distintos a alfa sub k. Nótese que aquí el I podría ser, por ejemplo, el 2 y el J podría ser el 5, o sea, donde aparece A sub 2, que no es una producción unitaria, puedo reemplazar A sub 2 por todas las alternativas no unitarias de A sub 5. Y obviamente voy a tener que hacerlo por todas las alternativas no unitarias de A sub 6 y así sucesivamente, ¿correcto? De todas las que vienen después. O sea, nuevamente esto tiene la capacidad de aumentar la gramática en forma bastante espeluznante. Y una vez que hayamos hecho todos esos reemplazos, sería cosa de simplemente borrar todas las producciones unitarias de la gramática y tenemos una gramática que no tiene producciones unitarias. O sea, tenemos entonces una gramática que tiene producciones de la forma A da dos o más no terminales o A da terminal. Está claro también, que en realidad es algo que no está comentado aquí, que si tenemos alguna cadena A1 da A2, da A3, da bla, 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 finalmente da de vuelta a 1, eso en realidad tampoco no es aporte, digamos. O sea, esa clase de ciclos también podemos simplemente eliminarlo. ¿Sí? Nuevamente, por lo que habíamos comentado antes, está claro que si la gramática original no era ambigua, lo que estamos haciendo es, pensando en términos de árbol de derivación, es tomar una línea de no terminales y básicamente esa línea simplemente, esa rama, digamos que es una rama con solamente un hijo hacia abajo, simplemente podarla, digamos, y pegarle un tijeretazo, un par de tijeretazos y pegar la parte, la cadena intermedia, eliminarla. ¿Sí? Si originalmente había una sola opción de árbol de derivación, hacer esta operación de poda e injerto con el árbol de derivación no puede introducir alternativas nuevas. La gramática original no era ambigua y la gramática resultante tampoco va a ser ambigua. Y el otro punto que tenemos que hacer es, si es que algún lado derecho es largo, o sea, tiene más de dos símbolos, tenemos que eh, reemplazarlo por producciones con lados derechos solamente de largo 2. Supongamos que tenemos una producción A de B1, B2 hasta B sub M. Creamos nuevos no terminales, X sub 1, X sub 2 hasta XM menos 2. Y reemplazamos A por B1, X1, donde la idea ahora es que X1 genere B2 hasta B sub M. Lo que logramos por la vía de que X1 da B2 por X2, donde X2 ahora le queda la tarea de generar
b sub 3 hasta b sub m y así sucesivamente, hasta finalmente llegar a xm menos 2, que da b sub m menos 1, b sub m. O sea, básicamente lo que estamos haciendo, en vez de hacer esta operación de acá en un solo paso, aquí estamos dando varios, m menos 2 pasos. Obviamente podríamos imaginar otra estrategia para hacer esto, pero interesa simplemente tener una que funcione. Y estamos. Como dijimos ya, esta nueva operación tampoco va a introducir ambigüedades en la gramática. ¿Sí? Si la gramática original no era ambigua, el resultado tampoco. El resultado de la gramática que obtenemos de esta manera, como estamos agregando producciones a diestra y siniestra y nuevos no terminales y qué sé yo, puede ser, podemos terminar con gramáticas gigantescas. Registrando de dónde venimos, en realidad es posible reconstruir la derivación en la gramática original. Y, como decíamos, esto es relevante en algoritmos que usan la forma normal de Chomsky como un paso intermedio. ¿Sí? Y bueno, aquí no hay ningún ejemplo, me parece que hay un ejemplo bastante detalloso en el apunte, o pueden darse el trabajo de tomar nuestra gramática regalona y esa gramática regalona transformarla en la forma de Chomsky. La primera parte de eliminar símbolos inútiles y toda esa historia ya viene hecho porque la gramática no los tiene. El paso siguiente, que definitivamente nos están quedando algo de 10 minutos, no alcanzamos a verlo ahora, así que lo vamos a dejar para la clase próxima, es nuestra aplicación principal de la forma normal de Chomsky, que es demostrar el lema de bombeo para lenguaje de contexto libre. Pero como decía, ese es tema para una discusión futura. Vamos a parar la compartir pantalla y volvamos al chat. No sé si hay comentarios o consultas hasta acá. Entonces, resumen hasta lo que hemos visto hasta el momento. Podemos tomar una gramática en contexto libre y aplicarle varios masajes para simplificarla, eliminar símbolos inútiles. Vimos que podemos permitir producciones epsilon y que podemos básicamente hacer sustituciones de una producción en ciertos lados sin causar demasiado daño. Aplicar esas ideas y algunas otras más que vimos cuando discutimos la forma normal de Chomsky permite llevar la gramática a otra gramática que genera el mismo lenguaje, que tiene alguna forma especial que puede ser particularmente útil para efectuar demostraciones. En este caso particular, llevamos la gramática discutimos que se puede llevar toda la gramática más bien a la forma normal de Chomsky, que consiste en que los lados derechos de las producciones pueden ser solamente un terminal o solamente dos no terminales. La utilidad de eso es que simplifica demostraciones, como la que vamos a ver a continuación, y simplifica algoritmos que trabajan con algunas gramáticas. Si es que no hay más comentarios o consultas o otras cosas que comentar, quedamos hasta acá por hoy día y nos vemos entonces el día jueves. Por lo menos hoy día aquí en Viña es un día soleado, no sé cómo estará el clima donde están ustedes en este momento. Espero que disfruten el resto del día.
Nos vemos. Chao, chao. Que le Chao, vaya bien, profe, gracias.